Persigue tus sueños. Dios no quiere que vivas estancado. Él está para ayudarte a cumplir tus sueños. No te juntes con personas que no tengan metas al igual que tú. No te juntes con personas que solamente piensan negativo de la vida y que todo lo critican y de todo se quejan. Júntate con personas que realmente te ayuden a avanzar y aléjate de personas que te estanquen en tus sueños. Tú te mereces cosas grandes. No puedes aceptar algo menor de lo que tú te mereces. Estas y muchas otras frases que escuchaste anteriormente es la que vemos o más bien escuchamos en los púlpitos de hoy en día. Todas, aunque suenen bonitas, aunque suenen alentadoras, aunque a veces nos ayuden a animarnos, aunque a veces sirvan como para levantarnos el ánimo, no son más que humanismo puro. Es humanismo mezclado con el cristianismo. El humanismo no es más que un sistema de pensamientos o de acciones que solamente buscan interesarse o buscan solamente el interés del ser humano. Y eso es lo que estamos viviendo en los púlpitos hoy. Es lo que estamos viviendo en las iglesias de hoy. Es lo que estamos viviendo en las calles. Porque el humanismo, antes lógicamente de poder llegar a los púlpitos de una iglesia, está trabajando sutilmente, silenciosamente en las escuelas, en las universidades, en la sociedad en general, en cualquier lugar donde caminemos, donde vayamos, conversaciones tontas, pero muchas de ellas están embarradas o bañadas por completo de humanismo. El humanismo no es más que una rama del ateísmo. Pudiéramos decir que el mismo humanismo, el lenguaje humanista, la forma de pensar humanista, la cosmovisión humanista, es como si estuviéramos viendo al mismo ateísmo puro y en persona dentro de nuestras iglesias. Porque así como está trabajando sutilmente y silenciosamente en la sociedad, exactamente así se está metiendo, o más bien se ha introducido ya en las iglesias. El ateísmo dice, no hay Dios. Pero como el ateo no puede ganarse a un cristiano negando a su Dios, entonces tiene que usar una de sus armas, y una de sus armas es el humanismo, para hacerle ver o pensar a un hombre o a una mujer que todo puede girar y que todo gira alrededor de nosotros como seres humanos. Los tiempos que estamos viviendo hoy no son solamente tiempos proféticos y nada más, sino que Pablo habla en aquel tiempo lo que estamos viviendo hoy en las iglesias. Y bien lo escribió cuando escribió una de sus hermosas cartas a su discípulo Timoteo en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo estaba describiendo lo que tú y yo estamos viviendo hoy en las iglesias. Ruego a Dios que ni tu iglesia ni la mía esté sucediendo eso. Pero lastimosamente, ese lenguaje que parece algo para animarnos, está escondiendo una rama de pensamiento, un tipo de cosmovisión totalmente alejado de lo que Dios, de lo que la Escritura nos está hablando. La predicación real tiene que volver a los púlpitos. La predicación de la palabra de Dios tiene que ser solo una: dependencia total de Dios. Someternos
completamente a Dios. Ese tiene que ser la predicación de hoy. Podemos hablar de amor, sí. Podemos hablar de bendiciones, sí. Pero todas ellas encierran una sola cosa, que dependemos totalmente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Otra cosa es que queramos aceptarlo o no, pero todos dependemos de Dios, aún para respirar, como lo estás haciendo en este momento. Aunque hoy hayan muchos que piensan que con solo hablar, declarar, decretar, pueden producir milagros en sus vidas, como también en la vida de sus feligreses o en la vida de sus familiares y las personas que le rodean, la predicación de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos predicadores de la palabra de Dios, tiene que ser exactamente como Pablo lo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6, cuando dijo: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. David en su momento dijo: fijo mi mirada en ti, porque David entendió que no importaba la cantidad de cosas que él tenía, no importaba el palacio enorme en el que él dormía, vivía, sino que todo dependía de poner nuestra mirada solamente en aquel que nos creó, en aquel que creó todas las cosas que vemos. Aún Judas, el escritor de una de las cartas en las Escrituras, dijo: al único y sabio Dios. ¿Cuándo comenzaron a cambiar el mensaje en los púlpitos? Creo que podemos tener respuesta a eso. El mensaje en los púlpitos comenzaron a cambiar cuando el ego y el yo de cada persona que lo está haciendo ha tomado el control, ya sea para obtener protagonismo, para llenar las congregaciones, para no perder miembros de sus congregaciones, para recibir más ofrendas, llamémoslo como queramos. Pero todo se resume a que todo inició cuando el ego del ser humano ocupó en el corazón de muchos el lugar que Dios tiene que ocupar en ese corazón. Todo fue creado por Él y para Él, y no podemos olvidar eso nunca en nuestra vida. Tú fuiste creado, sí, pero fuiste creado por Dios con un propósito específico. La palabra nos dice en Colosenses, si no me equivoco, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu propósito. No es solamente perseguir tus planes. Esto no es cuestión de perseguir tus planes, de perseguir mis planes. Es cuestión de abandonarnos en los brazos de Dios. Esto no es cuestión de abandonar a las personas que no piensen como tú. No es cuestión de desechar a las personas que no cumplan con tus estereotipos o que no cumplan con las metas que tú crees que debe tener esa persona. Esto se trata de, aunque la persona no compagine en las metas que yo tengo conmigo, valga la redundancia, es cuando más yo tengo que acercarme a esa persona, amar a esa persona, como dice su palabra, amarlo como a mí mismo. Y si él no tiene probablemente una meta, un rumbo, anda distraído, perdido en el camino, mi trabajo no es alejarlo de mí. Mi trabajo es acercarlo y guiarlo por donde debe seguir. A eso tú y yo fuimos llamados. Cuando nosotros entendamos que no se trata de nosotros y solo de Dios, solo después de eso, Dios puede darnos añadiduras, puede darnos muchas cosas, siempre y cuando
su voluntad así lo quiera y siempre y cuando así Él vea que tú y yo lo necesitamos. Esto no es palabras de resignación o que bueno, a lo que Dios quiera, no. Esto es la realidad de lo que estamos viviendo aquí en la tierra, pero también viendo la realidad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida. Al final de todo es de Él y todo procede de Él. Que el Señor nos ayude porque vienen cosas peores.